Continuando con el pensamiento de Platón, vamos a hablar del descubrimiento de la metafísica. Muy bien, normalmente en la historia del pensamiento se cataloga a Platón como el gran metafísico, uno de los primeros, luego de Parménides, que es el gran acuñador del término que alrededor del cual gira todo el pensamiento metafísico, y es el término del ser. Pero en sí, ¿qué es la metafísica? La comprensión y la explicación más terminada sobre lo que es la metafísica prácticamente lo dará Aristóteles, que para él es la disciplina principal y fundamental de su filosofía. Pero ¿qué encontramos en Platón entonces? Encontramos la intuición, encontramos esta inquietud por tratar de fundamentar y de explicar la realidad tal y como la podemos observar, la podemos ver. Recordemos dos puntos importantes previos al pensamiento de Platón. En el periodo de la Physis, en el periodo de la filosofía de la naturaleza, nos encontramos con dos grandes filósofos presocráticos que pugnaban entre sí en sus propuestas. Uno de ellos es Parménides, que proponía que la realidad era estática y que todo se designaba por el término del ser. El ser es aquello que es toda la realidad. El ser es y el no ser no es, decía. Lo contrario al ser es la nada, y la nada no existe. El ser es lo pensable, el ser es lo decible. Contrario a Parménides tenemos a Heráclito. Heráclito sostenía lo contrario, el flujo universal de la realidad. Panta rei, todo fluye. En la imagen del río hay una cita atribuida a Heráclito: nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río. Entonces, estos dos filósofos hablaban de cosas distintas, o el ser que es estático y permanece, o la realidad que deviene, que cambia, que fluye. Entonces eso originó un problema muy serio, a partir del cual otros filósofos lo tuvieron que solucionar. El primero de ellos es Platón. Platón se da cuenta que la realidad está designada sí justamente por aquello que es, que permanece. Platón parte justamente del concepto del ser, es decir, Platón mira a su alrededor y se da cuenta que esta realidad sensible, que es la realidad en la que nos movemos y en donde está este concepto importante que es el concepto de physis. Physis es naturaleza. Y para los griegos la naturaleza, el concepto de naturaleza tiene diferentes acepciones. Entre una de ellas es la naturaleza como aquello que es lo natural, lo dado, lo inalterado, ¿no? Y en otro concepto aquello que también va a ir construyéndose y terminando, alcanzando sus fines, ¿no?, en su existencia. Entonces, ¿cómo le entiende Platón a la naturaleza, a la physis? Como lo fenoménico, ¿no? El mundo de los fenómenos. Y el mundo de los fenómenos es el mundo donde se dan experiencias concretas de objetos que son y no son, ¿no? Que nacen y se corrompen, ¿no? Así como cuando ves una tormenta que en un momento exacto se origina, aparece y luego desaparece. Ese es el mundo de los fenómenos. Es el mundo de lo visible, y si es lo visible es aquello que se percibe a través de los sentidos, y también que por lo tanto es material, está constituido de materia, que es algo concreto, que se puede tocar, es sensible. Ahí está el término, realidad sensible, y por lo tanto es apreciado por la experiencia, esta experiencia ligada al conocimiento sensorial. Para Platón, esta experiencia de la realidad sensible no se puede fundamentar en sí misma. La realidad sensible no halla su explicación en sí misma, sino que Platón intuye que originalmente el ser debería estar ligado a una realidad suprasensible. ¿Qué es lo suprasensible? Lo suprasensible es lo metafenoménico, aquello que traspasa el ámbito de los fenómenos, que va más allá de los fenómenos, aquello que es invisible. Y si es invisible, ¿cómo puede ser capturado? Por la noesis, por la comprensión intelectual. Y es inmaterial y también metaempírico, que va más allá de la experiencia. Esta realidad suprasensible es la realidad original, la realidad que es en sí misma y que no cambia, que no deviene. Entonces,
prácticamente las características del ser que Parménides había explicado, Platón las designa para esta realidad suprasensible. Esta es la realidad prioritaria, la realidad fundamental, que a su vez da razón de ser, es el fundamento, es la base, la constitución de esta realidad sensible en la cual nos movemos. En Platón, por lo tanto, hay un descubrimiento de algo que no se explica en sí mismo por la experiencia sensible, sino por la comprensión intelectual. Giovanni Reale nos explica, nos dice que utilizando la terminología marinera, Platón nos propone la siguiente metáfora. Dice, los filósofos de la naturaleza han realizado una primera navegación. En terminología marinera, esta primera navegación es el esfuerzo, ¿no? Cuando los griegos, que eran expertos navegantes, se hacían a la mar, ¿no? Y veían que había un buen tiempo, es decir, que el viento estaba a su favor, deslizaban las velas, alzaban las velas y podían aprovechar este viento para que les lleve en su rumbo a su destino. Entonces, Platón dice, semejante esfuerzo en el ámbito de la filosofía lo han hecho los filósofos de la física, los filósofos de la naturaleza, desde Tales de Mileto hasta Demócrito. Es decir, tratando de intuir, de explicar la realidad, lo que han hecho es utilizar los mismos elementos de la realidad, los mismos elementos de la naturaleza. Por eso es que Tales ha dicho que el arjé del universo es el agua, ¿no? Anaxímenes, que es el aire, Heráclito, que es el fuego, Empédocle, los 4 elementos, Demócrito, el átomo, y el átomo es material, ¿no? Anaxágoras, las semillas. Pero en realidad el universo, el cosmos, no se puede explicar solamente por lo material. Entonces, de igual manera, utilizando la terminología marinera, hay un momento exacto en que el viento deja de soplar, el viento ya no está a tu favor. Y entonces, a partir de ese momento, ¿qué es lo que hacen los marineros? Si quieren llegar a su puerto, sacan los remos, ¿no? Se disponen los navegantes a remar, utilizando su fuerza, y así con los remos van avanzando en mar abierto. Platón dice, semejante esfuerzo también hay que hacerlo en la filosofía, y es el esfuerzo que él intentará realizar y realizó, ¿no? El esfuerzo de la segunda navegación es la comprensión del esfuerzo platónico de alcanzar esta realidad suprasensible, esta realidad que es el fundamento y que le da sentido a la realidad sensible. Si ya no se ha podido navegar utilizando el esfuerzo de la naturaleza, ahora hay que navegar utilizando el esfuerzo del intelecto, de la comprensión, de la inteligencia, del logos. Y a partir de esto, para Platón, la realidad se divide, se hace una dualidad. La realidad, que era una sola y que se trataba de encontrar su origen, su significado, para Platón, a partir de este momento, dice no se puede encontrar su significado, aquella llave que explica todo, no se puede encontrar en la realidad sensible, sino en esto que es lo suprasensible. Y esto es lo determinante, esto es lo más importante para Platón. Un ejemplo de esto lo podríamos tener en esto que es la rosa. Si le preguntas a un filósofo de la naturaleza qué es una rosa, ¿no? O por qué una rosa es bella, ¿no? Un filósofo de la naturaleza comenzará a explicar las características por las cuales la rosa es bella: el color rojo, la constitución, su contextura, la proporción, más detalles que asocien a sus características físicas. En cambio, para Platón, la belleza de una rosa se designa no por la rosa en sí misma, sino porque existe una idea de belleza de la cual la rosa participa. En este caso diría Platón, la rosa es bella porque existe la idea de belleza de la cual ésta participa.
¿Y dónde existe esta idea de belleza? Esta idea de belleza existe no en la realidad sensible, que se agota, que se acaba, la rosa se marchita, como todos los objetos materiales se agotan, sino en una realidad suprasensible donde existe la idea de la belleza en sí misma. Si pusiéramos otro ejemplo, Giovanni Reale nos presenta el ejemplo de lo que le ha sucedido a Sócrates, ¿no? Sócrates, tras el juicio a la cual le llevaron los atenienses, los que le tenían envidia, y es sentenciado a morir cicuta, está en la cárcel. Si nos preguntamos por qué Sócrates está en la cárcel, entonces desde la filosofía de la física se podría explicar porque su cuerpo está en la cárcel, ¿no? Está en la cárcel porque está prisionero, su cuerpo ocupa un espacio y ese espacio es restringido en el cual está esperando beber la cicuta, ¿no? Pero desde la segunda navegación se entiende que Sócrates está en la cárcel no por el ámbito de lo físico, por su cuerpo solamente, sino por sus ideas, por defender la verdad, por comprender o por explicar que su filosofía no era dañina a los ciudadanos atenienses, sino más bien era aquello que los iba a liberar de la verdad, de la mentira, iba a alcanzarles la verdad. Entonces, la segunda navegación en Platón nos habla de elementos que en la realidad no son fáciles de comprender por la naturaleza misma, por la materialidad misma, sino que son necesarios comprender a partir de la intuición, el esfuerzo racional por comprender de que todo está fundamentado en una realidad superior, en una realidad suprasensible. Y de esta manera, Platón también soluciona el famoso problema del movimiento y la permanencia, quedándose con los dos elementos, porque si bien Platón dice de que en el ámbito de lo suprasensible está el ser, y en el ámbito de lo sensible está la participación en el ser, hay una cierta semejanza de participación, es en este ámbito de lo sensible en donde se da el cambio y movimiento que había explicado y expuesto en su filosofía Demócrito. Así, de esta manera Heráclito se queda con Heráclito y la teoría del movimiento, y se queda con Parménides y el tema del ser.